Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Sí, se le escucha. Buenas noches, chicos. Vamos a esperar unos minutitos para que todos los compañeros se conecten. Bueno, Liz. Gracias, Fernandita. Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mayrita. Este es el grupo de Quito, ¿no? Sí, Liz. Sí, el grupo de Quito. Ahora sí estoy bien. Buenas noches. Muy buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches. Noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a esperar un minutito más y empezamos la clase, ¿les parece? Listo. No hay problema. Gracias, Lice. Listo, chicos, muy buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy la licenciada Rosy Bautista, docente del instituto. El día de hoy les voy a dar primeros auxilios. También quiero pedirles a todos en general mil disculpas porque el día de viernes equivocadamente activé otro grupo. Algunas personas que estuvieron ya les he pedido disculpa y vuelvo a pedir disculpa a todos. Como pasó este inconveniente, yo voy a dar la clase del día viernes y la clase del día de hoy. Primero voy a dar la clase y luego vendrán Listo, las profe, muchas preguntas gracias. necesarias que ustedes necesiten. ¿Sí me decían algo? Que está bien, muchas gracias por la aclaración. Ya, gracias a ustedes también. Bueno, empecemos, chicos. Vamos a hablar de los primeros auxilios. Vamos a ver el concepto de los primeros auxilios. Es la ayuda inmediata que vamos a dar a una
o varias víctimas que han sufrido un accidente mientras llega el servicio de emergencias médicas. Aquí en este concepto la palabra muy importante es una ayuda inmediata. Quiere decir que la persona que está más cercana va a dar los primeros auxilios. Usted, si no sabe primeros auxilios, no se meta a ayudar a esa persona. Pero solo con hacer la llamada al 911 está ayudándole inmediatamente. La importancia de los primeros auxilios es salvar la vida de las personas, evitar que se agraven sus lesiones y favorecer su recuperación. Ahí el primero que dice salvar la vida de las personas, no creo porque no somos dioses. Debemos de tratar de salvar la vida si podemos, ¿sí? Debemos tratar de salvar la vida de las personas. Evitar que las lesiones se agraven. Si usted no sabe, por Dios, no se meta. Hay personas que se meten a sacarles a las personas y les dejan cuadriplégicas, paralíticas para toda su vida. Qué mejor si usted le ayuda a una persona y luego esa persona se recupera y sirve a la comunidad y a su familia. El objetivo importante y fundamental de los primeros auxilios es la capacitación a los estudiantes para que desarrollen habilidades y destrezas que sean utilizadas en el campo, optimizando recursos y dando prioridades de atención de acuerdo al triage de mi paciente. Dentro de los primeros auxilios tenemos el botiquín, que es muy importante, que es un contenedor en el cual almacenamos las herramientas necesarias en caso de una emergencia. Un botiquín de primeros auxilios es un elemento básico que va a ser utilizado en casa, en la escuela, en el auto y en la oficina. ¿Dónde debe estar ubicado este botiquín? En un lugar visible y fácil acceso para que lo puedan coger y utilizar. Y estar lejos del alcance de los niños. Nosotros debemos armar un botiquín, pero ¿cómo debemos de armar? De acuerdo a nuestras necesidades. Dentro de un botiquín debemos tener lo básico. Debemos tener gasas, esparadrapos, sueros fisiológicos, alcohol, una linterna, una tijera, fósforos. Es muy importante y es lo más básico que debemos tener. También vamos a ver la bioseguridad, que es un conjunto de medidas y equipos destinados a la protección de la salud del paciente y de mi persona y de la comunidad frente a enfermedades infectocontagiosas y agentes considerados de riesgo biológico. Y así tenemos el equipo de la bioseguridad, son las gafas, las mascarillas que ahora a diario lo utilizamos por esto de la pandemia, los gorros, el traje antifluidos que al principio utilizábamos porque nos metieron tanto miedo que no queríamos salir desprotegidos, los guantes y los visores. Vamos a hablar de los principios de acción de emergencia, el PAE. En estos principios de acción de emergencia hay 4 puntos fundamentales. El primero es valoración de la escena. Segundo, reconocimiento primario de la víctima. Tercero, activar el servicio de emergencias médicas. Y el cuarto es el reconocimiento secundario de la víctima. Vamos a hablar paso por paso de cada uno de estos. En el primer paso, valoración de la escena. Debemos ver, miren esta foto. ¿Es seguro el lugar? ¿Ustedes creen que es seguro? No es seguro. Y miren ahí los agentes de tránsito están ahí. Se le puede caer el poste,
los alambres están por ahí botados, no es un lugar seguro. Preguntar qué pasó, qué sucedió. Es muy importante saber qué sucedió. Necesitan ayuda. ¿Y de qué nomás necesitamos? Mire, ahí está una ambulancia del cuerpo de bomberos porque es roja. Pero mire, necesitamos la presencia de la empresa eléctrica, necesitamos, aparte de los agentes de tránsito, podemos necesitar Policía Nacional, ¿sí? Y en fin, muchas cosas que nosotros tenemos que valorar en el momento del accidente. Necesitamos ayuda, como decía. ¿Cuántos heridos hay? Hay que ver cuántos heridos para, de acuerdo a eso, pedir el número de ambulancias. ¿Y qué ayuda estamos prestando nosotros? ¿Cómo saber de los primeros auxilios? Si sabemos primeros auxilios, ¿qué ayuda estamos dando? En el segundo eslabón vamos a ver el reconocimiento primario de la víctima. En este reconocimiento primario de la víctima vamos a ver el estado de conciencia de mi paciente. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar condiciones que contribuyan a una amenaza inmediata a la vida de mi paciente. Y como yo les decía, vamos a ver el estado de conciencia. Me arrodillo junto al paciente y le llamo la atención. ¿Está usted bien? Soy socorrista, preséntese, ¿sí? Sacúdale, cójale los hombros y suavecito sacúdale. ¿Por qué le hacemos esta pregunta? Para ver si mi paciente está consciente y me responde o simplemente no me responde. Dentro de esto, vamos a valorar el estado neurológico con una palabrita llamada ABDI. Esta palabrita tiene 4 letras. La primera es la A, que dice alerta. Si mi paciente está consciente, está orientado, yo le voy a hacer preguntas. Voy a hablar con él y las respuestas van a ser coherentes. Si mi paciente me contesta cuando yo estoy hablando, verbal, obedece o responde órdenes. La D, si mi paciente, el momento de aplicar un estímulo doloroso, retira. Y inconsciente, si no responde al llamado de atención ni al dolor que yo le pueda causar. Dentro de la evaluación primaria, tenemos el CAB de mi paciente, ¿sí? Y he visto el estado de conciencia, ahora voy a hacer el CAB. El C, busco la circulación, busco el pulso. En este caso sería el pulso a nivel del cuello. ¿Qué pulso será? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pulso? ¿Qué pulso será? Carotidio, el pulso carotidio. Este pulso debo de buscar que no sea menos de 10 ni más de 5 segundos. Y debo de buscar hemorragias que pueda tener mi paciente y detener esas hemorragias. En el A, vamos a abrir la vía aérea, buscando algún objeto que pueda obstruir la vía aérea. Si mi paciente no tiene trauma, yo hago cabeza atrás, mentón arriba. Mire, cabeza atrás, mentón arriba, ¿sí? Y abro la vía aérea. Mire, en la figura, lado izquierdo, la primera,
El paciente está inconsciente. Miren la parte a nivel de la gargantita. Está obstruida la vía aérea. El paciente se torna rojo. No permite la respiración. Pero si le hago cabeza atrás, mentón arriba, se abre la vía aérea. Esto debo de hacer siempre y cuando mi paciente no tenga trauma. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente no haya sufrido un accidente de tránsito, no haya caído de 2 o más metros de altura o no tenga una lesión por encima de la clavícula, yo puedo hacer cabeza atrás, mentón arriba. Pero si mi paciente tiene un accidente de tránsito, si se ha caído por más de 2 o más metros de altura o tiene una lesión por encima de la clavícula, yo debo de cuidar las 3 C, cabeza, cuello y columna, y hacer la alineación de la cabeza, cuello y columna, y simplemente debo realizar la maniobra de tracción mandibular o elevación de la mandíbula o empuje mandibular. Cualquiera de estas es lo mismo. Y debo de cuidar las 3 C, cabeza, cuello y columna. En la B, busco la respiración. Mire, miro, escucho y siento. En el punto 3, vamos a activar el servicio de emergencias médicas. Cuando usted hace la llamada, debe de mandar a hacer a una persona que esté bien tranquila y que pueda dar esa información. Es muy importante esa información, si no, no le van a poder ayudar. Recuerde que usted debe de llamar cuando sea necesario, cuando sea realmente una emergencia, porque muchas personas llaman cuando es una urgencia. ¿Y qué vamos a ver qué es emergencia y qué es urgencia? Urgencia es cuando yo estoy enferma, pero puedo ir por mis propios medios a una casa asistencial. No tengo que estar llamando a la ambulancia para que me lleve por una gripe al centro de salud. No. Pero una emergencia es cuando su vida está en riesgo, está entre la vida y la muerte. Y ahí sí, usted puede llamar al servicio de emergencias médicas. Cuando usted llame, le van a contestar, por favor, délo rápido todo la información que le está pidiendo. De su nombre completo, número de teléfono. ¿Qué sucedió? Es muy importante. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, señorita, sabe que mi abuelita tiene 62 años de edad y se cayó de su propia altura, pero no puede caminar. ¿Cuántos días son? 3 días. ¿Creen ustedes que eso es emergencia? Eso ya no es una emergencia. Eso se le considera una urgencia. Y el cuerpo de bomberos y todos los organismos que están dentro del 911 no le van a poder ayudar porque eso es una urgencia. Y lo que atiende el EQ es emergencias. ¿Qué está haciendo por la víctima usted? Indique lo que está haciendo. Diga la dirección exacta y los puntos de referencia que son muy importantes. Hay personas que llaman a la ambulancia y están esperando que llegue y timbre y diga, aquí necesito una ambulancia. Si es de emergencia, usted tiene que salir, dar puntos de referencia, mandar a sus familiares, vaya a una esquina, a la otra esquina, cuando la encuentre a la ambulancia, hágale señales, siga, coja a la derecha y siga, porque muchas veces se pierde la ambulancia porque no sabe bien la dirección. Ni las personas que están viviendo ahí no saben bien la dirección. Peor, la ambulancia. Y algo muy importante y fundamental, usted no debe de cerrar la llamada hasta que llegue la ambulancia, hasta que la compañera le diga,
señor, llegó la ambulancia y ahora sí puede cerrar usted la línea. ¿Por qué, compañeros? Si usted cierra, no se sabe si realmente fue una emergencia, si estuvieron jugando con el número y no se sabe la dirección exacta. Entonces no le van a mandar, porque si mandan y es una emergencia, le aseguro que si no saben la dirección, pierden tiempo y pierden recursos, ¿sí? Esa llamada es completamente gratis. Si usted tiene saldo, no le van a topar. Y si no tiene saldo, usted llame y le va a salir la llamada. Recuerde, no cierre la llamada hasta que el señor le indique que cierre. Y el reconocimiento secundario de la víctima le hace ya el paramédico camino al hospital, es decir, en ambulancia. Ustedes, yo les digo a ustedes, por cultura general, que deben de saber, esta valoración se hace ya cuando están camino a un hospital dentro de la ambulancia. El paramédico va a valorar nuevamente de cabeza a pies al paciente, buscando lesiones que se pasaron de la valoración primaria. Y este paciente va a ser entregado con una historia clínica, con una hoja como historia clínica. Esa hoja se le llama la hoja 2. Vamos a ver los signos vitales. Son manifestaciones de vidas de las personas que podemos ver, sentir y cuantificar. Los signos vitales, tenemos el pulso, la respiración, la presión arterial, la temperatura y el reflejo pupilar. El pulso es un latido que coincide con cada contracción cardíaca y que puedes sentir al presionar una arteria sobre un plano duro. ¿En dónde nomás podemos tomar el pulso? A nivel carótido, que les decía, a nivel del cuellito, braquial o humeral, radial, a nivel de la muñequita, femoral o inguinal, popliteo, detrás de la rodilla y perio en el dorso del pie. Sus valores normales del recién nacido, de 120 a 160 latidos por minuto. En niños, de 1 a 8 años, de 100 a 120 latidos por minuto. Y de 8 años en adelante, de 60 a 100 latidos por minuto. La respiración es la cantidad de veces que una persona introduce oxígeno y elimina dióxido de carbono de su cuerpo mediante la inhalación y la exhalación. Sus valores normales en recién nacidos de 30 a 50 respiraciones por minuto. En niños de 1 a 8 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y de 8 años en adelante, de 12 a 20 respiraciones por minuto. La temperatura es el grado de calor corporal del cuerpo humano. Sus valores normales, de 36.5 grados centígrados a 37.5 grados. Vamos a ver la presión arterial. Perdón. La presión arterial es la fuerza con que la sangre sale del corazón y esta choca contra las paredes de las arterias. Y así tenemos presión sistólica, que es la fase de contracción del corazón
y la presión diastólica, que es la fase de relajación y llenado capilar. Los valores normales. En la sistolia tenemos de 100 a 139 y en la diastólica tenemos de 60 a 89 milímetros mercurio. Vamos a ver el reflejo pupilar. Cuando las pupilas son normales, nosotros tenemos del mismo tamaño. Cuando son anisocóricas, la una es más grande y la otra es pequeña. Esto sucede cuando nosotros tenemos una masa ocupativa a nivel del cerebro. Miosis son pupilas muy pequeñas como la cabeza de un alfiler. Y midriáticas son aquellas pupilas grandes, hecho platos. Esto sucede en pacientes que ya están muertos. Vamos a hablar del ovase. ¿Qué es el ovase? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Son causados por cuerpos extraños en las vías respiratorias. Esto puede causar una obstrucción parcial y una obstrucción total de la vía aérea. Cuando es parcial, el cuerpo extraño no tapa en su totalidad la entrada de aire, por lo que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa de una persona, y esta es el toser. Sus signos y síntomas. Desesperación es un signo universal, ponerse las manos a nivel del cuello. Vamos a tener dificultad para hablar, dificultad para respirar y una tos fuerte. En obstrucción total es cuando el objeto bloquea totalmente el paso del aire y este no puede hablar, no puede toser y no puede respirar. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a hacer la maniobra de Heimlich. El tratamiento en adultos es la maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste esta maniobra? Me presento a mi paciente. Le indico que le voy a ayudar. Me pongo atrás de mi paciente. Mi pie va a ir en mitad de las piernas del paciente para que si se desmaya, yo tener la fortaleza de coger a ese paciente. Como decía, yo le abrazo a mi paciente, pero para esto voy a hacer una técnica. Voy primerito a hacer puño. Voy a hacer el puño y este puño va a ir 4 dedos por encima del ombligo y le pongo a mi puño. Y mi otro brazo va a ir encima del puño haciendo presión hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantarle a la víctima y ayudarle a que salga ese objeto. Debo realizar varias veces hasta que salga el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Si yo me encuentro solo y me atraganto, yo debo de buscar un objeto rombo que no sea de punta y directamente provocarme el golpe para sacar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. En niños mayores de 1 año hago el mismo procedimiento, pero con la diferencia que me voy a poner a la altura de él. En niños menores de 1 año voy a dar golpecitos en la espalda, unos 5 golpecitos, abro la vía aérea
Doy la vuelta y empiezo a dar compresiones hasta que salga el objeto que está obstruyendo la vía aérea. En personas obesas y embarazadas, voy a poner mi puño a nivel del esternón, a nivel de las tetillas de la persona. Si mi paciente no sale y pierde la conciencia, debo de realizar RCP, reanimación cardiopulmonar. Si el paciente sale, voy a ponerle en posición lateral de seguridad. Vamos a ver las emergencias cardíacas y respiratorias. Dentro de las emergencias cardíacas y respiratorias vamos a ver el paro cardiorrespiratorio, que es la ausencia de las funciones cardíacas y respiratorias. Sus signos y síntomas, ¿cuáles son? Ausencia de movimientos del pecho. No existe la salida de aire de la boca o de la nariz. Hay un esfuerzo grande para respirar. Los músculos del cuello que sobresalen mientras se evidencia la fuerza que hace para respirar. Y la respiración ruidosa. Vamos a ver ronquidos, gorgoteos en este paciente. El manejo de este paciente, ¿cómo debe de ser? Una vez que el rescatador verifica que la víctima no respira, está en un paro respiratorio. Vamos a proporcionar ventilaciones de rescate, sea boca a boca, boca a nariz, dependiendo de la edad del paciente. Llame inmediatamente al 911. Vamos a ver el método de respiración artificial. Ahora, está completamente prohibido dar las respiraciones boca a boca, pero yo les voy a dar para que ustedes tengan noción de cómo se realiza, pero está terminantemente prohibido por la pandemia que estamos pasando este momento del coronavirus. Y antes mismo, si usted quería, daba las respiraciones, si no, no era obligatorio, ¿sí? Las respiraciones boca a boca es un sistema de barrera que debemos de tener todos, ¿sí? Para dar las respiraciones. Este debe de ser de plástico para yo poner mis labios y cubrir los labios del paciente alrededor de este y poder dar la ventilación. Boca a boca, nariz. Esto se utiliza en los pacientes lactantes, en el cual la boca del reanimador es lo suficientemente grande para cubrir la nariz y la boca del niño, del menor. Estos dispositivos unidireccionales, esto sí es importante tener. Este dispositivo unidireccional nos ayuda a no tener el contacto directo con el paciente y a dar las ventilaciones. El ambú. Ambú se le dice por la marca, pero es del BBM. Este nos va a ayudar siempre y cuando esté conectado a un tanque de oxígeno a dar el 99.9% de oxígeno en pacientes que lo necesitan. El manejo en estos pacientes es muy importante y fundamental cuando yo voy a dar las ventilaciones. Si mi paciente tiene una prótesis dentaria, no debo de retirar, porque si es que no me produce daño, si no está obstruyendo la vía aérea, no lo retiro. Porque el momento que yo retiro,
La carita del paciente se chupa y al poner la mascarilla no va a tener un buen sellado y no voy a poder dar una buena ventilación. Por eso no retire la prótesis si no es necesario. ¿Cómo doy las ventilaciones? Para adultos doy una ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos de 10 a 12 respiraciones por minuto. Para los lactantes y niños se da una ventilación cada 3 a 5 segundos. Vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Es un conjunto de maniobras empleadas para revertir dicha situación con el objetivo de recuperar las funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Con esta maniobra, con esta técnica, nos va a ayudar a mantener vivo el corazón y a llevar sangre oxigenada y con nutrientes hacia el cerebro, ¿sí? Eso nos va a ayudar para que ese cerebro no se muera. Cuando nosotros encontramos a un paciente en un paro cardiorrespiratorio, vamos a hacer el CAB de mi paciente. 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos. La técnica del masaje cardíaco es muy importante. Voy a dar varios pasos para llegar a esa técnica. Primero, reconocimiento del lugar. Veo que el lugar sea seguro para mí y la víctima. Segundo, estado de conciencia de mi paciente. Señor, ¿se encuentra bien? No me contesta, retiro la ropa. Busco el pulso que no sea más de 10 segundos ni menos de 5. Y miro si el tórax se eleva, si respira o no. Si no responde, si no respira, si no tiene pulso, activo el servicio de emergencias médicas y pido un DEA. E inicio la RCP. 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos. ¿Cómo hago esta técnica? Pongo a mi paciente en una superficie dura. Si mi paciente está en la cama, yo le bajo a mi paciente y le pongo en el suelo. Me arrodillo, lado derecho o lado izquierdo del paciente. Retiro la ropa y pongo el talón de mi mano sobre el esternón a la altura del pecho de mi paciente. Con los brazos rectos. Utilizo el peso de mi cuerpo para dar las compresiones y mantengo la espalda recta. Y empiezo. Compresiones y relajo. Comprimo, relajo. 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos. La profundidad de las compresiones debe de ser de 4 a 5 centímetros o de 2 pulgadas. Recuerde, 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos. En niños, en las nuevas actualizaciones nos dice, con 2 rescatistas o con un rescatista, debo de dar 15 compresiones, 2 ventilaciones en 10 ciclos. En 10 ciclos. En 2 minutos. Recuerde, en niños puedo dar con una mano o puedo dar con 2 manos. En lactantes voy a dar con 2 deditos. No se olvide, 15 compresiones, 2 ventilaciones en 10 ciclos en 2 minutos.
con 2 rescatistas o con un rescatista en las nuevas actualizaciones. No se olvide. Le voy a repetir los pasos. El primer paso, no responde, no respira o no respira normalmente, solo jadea, active. El segundo paso es activar el servicio de emergencias médicas, pedir un DEA y el tercer paso es iniciar el RCP. En la cadena de supervivencia del niño, el primer paso es dar 2 minutos de RCP. Si mi paciente no sale en 2 minutos, activo el sistema de emergencias médicas y el paciente va a ser ayudado. Regreso e inicio nuevamente el tercer paso, que es el soporte avanzado de vida y cuidado post-paro cardíaco. Les presento al desfibrilador externo automático. Es un desfibrilador computarizado que analiza y recomienda y reconoce el ritmo cardíaco de una persona en paro cardiorrespiratorio y indica si desfibrilamos o no desfibrilamos. Esto, como dice, es un desfibrilador externo automático. Este automático le va indicando todos los 4 pasos fundamentales que tiene que hacer. Solo algunos abriendo la tapita ya se enciende. O usted abre la tapa y aplasta el botón de encender. El segundo es colocar los parches. Coloco los parches en el tórax del paciente. Le indica dónde debe de colocar. Tercero, les dice, retírese porque vamos a analizar el ritmo cardíaco de ese paciente. No le tope a mi paciente. Tercero, si el DEA reconoció el ritmo caótico que tiene ese corazón y le dice desfibrile, usted nuevamente regresa a ver que nadie le esté topando al paciente y desfibrila. Y enseguida inician nuevamente el RCP. ¿Por qué? Le voy a explicar. Este DEA va a dar una carga eléctrica positiva a ese corazón. Cuando le cae esa carga eléctrica positiva, ¿qué le hace al corazón? Le hace la despolarización de las células del miocardio. ¿Qué es la despolarización? La relajación. Ese corazón se relaja. Es cuando a usted le ha cogido la electricidad, le deja medio amortiguado, como que le deja que se medio adormitado, medio atontado el dedito o donde le cogió la electricidad. Así queda ese corazón, relajado, no sabe qué hacer. Entonces ahí usted inicia nuevamente el RCP para ayudarle a ese corazón a tomar un ritmo cardíaco normal. Vamos a ver del shock. Vamos a hablar un poquito de eso. Se presenta cuando el corazón no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Esto significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para el funcionamiento apropiado de los órganos. Y tenemos un shock hipovolémico, distributivo y cardiogénico. ¿Cuál es el hipovolémico? El que pierde volumen líquido circulante. Como por ejemplo, en hemorragias masivas, en niños y en ancianitos, vómito, diarrea, ¿sí? Pierden abundantes líquidos. Shock distributivo es la alteración en el tono vascular.
Vamos a ver vasodilatación y vasoconstricción. Es causado por la retención de líquidos, por vasodilatación de la circulación periférica. Y el shock cardiogénico es cuando la bomba del corazón se encuentra dañada. Sus signos y síntomas: palidez, disminución de temperatura, sudoración, alteración del nivel de conciencia, respiración rápida y trabajosa, pulso radial débil y llenado capilar a 2 segundos. Factores importantes: revisión rápida de lesiones con hemorragias, evaluación de cabeza a pies, valoremos frecuencia respiratoria y cardíaca en 1 minuto. Los recién nacidos y adultos mayores pueden tener mayor complicaciones. El manejo: identificar la causa y tratar. Control de hemorragias externas. Mejore la circulación aflojando ligaduras y mejore la respiración del paciente realizando cama, extensión mandibular o cabeza atrás, mentón arriba. Mantenga el calor corporal del paciente. Hidrate con sueros orales siempre y cuando mi paciente no esté inconsciente, no tenga un trauma masivo y eleve las extremidades de mi paciente. Preguntas. En este último caso, el elevar las extremidades puede ser contraproducente ante una persona que tenga la presión alta. No, para nada. ¿No Para le nada. elevaría la presión? No, para nada. No, nos va a ayudar al retorno venoso, porque mi paciente está en shock, chocado. Entonces me va a ayudar Pero para eso. Pero la sangre subiría directamente a la cabeza. A toda la periferia de nuestro cuerpo, no solo a la cabeza, a toda la periferia, ¿sí? Nos va a ayudar en eso, Benito. Ok. Preguntas, chicos. Licenciada, una inquietud. Cuando usted nos dice que hay que levantarle al paciente las extremidades inferiores, si él, digamos, tiene un accidente de tránsito en el cual, digamos, en una moto, se tiene indicado de que cuando hay accidentes esos no se Claro, le debe mover al accidentado por motivo de que pueda tener una lesión en la columna. Claro, Entonces, ahí sí, no, ahí depende pues de la lesión. Si es un desmayado nomás, hago eso. Pero si es un paciente que ya tiene un trauma y peor, un trauma de columna, no lo debo de mover, ¿sí? Debemos de ver el caso y lo que tiene mi paciente. Y dependiendo de eso, tenemos que realizar. gracias, licenciada. A la orden. ¿Preguntas? Dice, una consultita, tal vez en los últimos minutos sí nos podría o nos va a ayudar un poquito de la explicación de la tarea, si es tan amable. La tarea me han estado preguntando es describir la evaluación primaria de la víctima. En el PAE, principios de acción de emergencia, es el reconocimiento del lugar primero, el primer punto, el segundo dice evaluación primaria de la víctima. Ahí, todos esos pasos de la evaluación primaria, eso es lo que debe de hacer en su deber, en la evaluación primaria de la víctima. ¿Sí? Dice una pregunta. ¿Puede ser más de 8 líneas como dice ahí? ¿Sí? Y otra preguntita dice. A ver, dígame. Rubí. Verá, lo que pasa es que en los signos vitales, ¿por qué no le toman en cuenta también lo que es la saturación de oxígeno? Porque dentro de los signos vitales ya está, pues, el pulso, la respiración. Entonces,
son los signos más importantes. La saturación también es importante, pero ya ustedes es los que ya saben un poquito más, ya entienden, ¿no? Y los otros compañeros están recibiendo primeros auxilios básicos, ¿sí? Y se les da básicos. En este Sí, caso Rubí. necesitaríamos tener a la mano un oxímetro para poder auxiliar. Caso Claro. contrario no se puede hacer nada. Es básicos, chicos. Porque si yo empiezo a describir todito, va a ser clase por clase si quiero unos 6 meses. Entonces, ustedes necesitan esta nota para ya graduarse y tener lo más pronto su licencia, ¿no es cierto? ¿O quieren quedarse conmigo 6 meses? Para invitarles, No. para invitarles a que se inscriban en enfermería. Y ahí tendrían 6 meses de primeros auxilios. ¿Preguntas? Licenciada, buenas noches. El tema del deber de la parte del PAI que dice más o menos ¿cuándo nos tocaría? ¿En qué clase nos tocaría eso? Para Ya estar un les poquito dije, más- pues, ya les dije en la evaluación primaria, ya les di, pues. Ay, ese es en los temas que nos acaba de dar. Claro. Ya, y hay ahí en el deber, hay un live work que toca hacer un deber, solo se le saca la captura y le agregamos a el deber que nos está enviando, adicional. No le entiendo qué me quiere decir. Tenemos un deber ahí de... A ver, chicos, el primer deber, ahí está. Reconocimiento primario de la víctima. Usted tiene que describirle un paciente de 65 años de edad que le encuentro botado en la calle. Primero, ¿qué hago? Reconocimiento del lugar. Segundo, reconocimiento primario. ¿Qué hago? Estado de conciencia, veo el estado neurológico, hago el CAB de mi paciente, ¿sí? Abro la vía aérea, siempre y cuando no tenga trauma, y si tiene trauma, cuido las 3C, cabeza, cuello y columna, y por último busco la respiración. Eso es el deber, ¿sí? No. Hasta ahí, En ¿claro? el segundo punto hay que ingresar en un link que nos ponen ahí Ya. y hay que llenar un formulario y todo eso. Es lo que le dice la compañera. Si al finalizar hacemos una captura de la respuesta que nos dan en el link y Sí, adjuntamos. hacen la Es captura y como ponen una- donde debe de ser. Ponen Sí, Es donde como debe una de ser. segunda pregunta, solo que tienen que entrarse a la página y tomar una captura y subir como segunda pregunta y nada más. Ujú. Exactamente, compañera Rubí, es una pruebita de 2 preguntas, nada más de colocar unas figuras y le dan una nota. Esa nota la hacen print de pantalla y la adjuntan al Word que tienen que hacer el trabajo. Sí. Le ponen como segunda pregunta y nada más. Ujú. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Que me voy. Listen, buenas noches. Buenas noches. Listen, yo tengo una preguntita de acuerdo a la tarea. Ahí Ya. dice, responde las siguientes preguntas y ahí dice, ¿cuáles son los parámetros de los signos vitales? ¿Ya? En eso tengo una pequeña duda, no sé a qué ¿Sí se están refiere viendo con las parámetros. diapositivas, chicos, o no? Sí, profe, es sobre lo que es la saturación, lo que es de la presión arterial, la A ver, temperatura. escúchame, Ya, chicos. por favor. Esperen un ratito, escúcheme. ¿Están viendo ahorita las diapositivas que yo estoy viendo o no? No, No, Ya. No, listen. No, Ya. Yo estoy. si nos puede compartir, por favor. Ya, ahorita. Ahí sí Yo estaríamos estoy- en el mismo, Ya. A exactamente. ver, en la evaluación, en el primer deber que les decía, en el PAE dice, ¿no es cierto? Ya, aquí dice valoración de la escena y reconocimiento primario de la víctima. Ustedes escriben nomás.
En el reconocimiento primario de la víctima voy a buscar un paciente de 65 años de edad que se cae, ¿ya? Valoro el estado de conciencia, le pregunto a mi paciente, hago la palabra Abdi, hago el CAB de mi paciente, busco la circulación, abro la vía aérea siempre y cuando mi paciente no tenga trauma. Si tengo trauma, cuido las 3C, cabeza, cuello y columna, y realizo el empuje mandibular, la elevación de la mandíbula, o mandíbula o tracción mandibular. Y la última, que es la B, miro, escucho y siento. Esa es la primera pregunta. La segunda era, como les estaba explicando, copio. Y la tercera, me dicen, ¿cómo era la palabra que me decían que no entienden? Los parámetros de los signos vitales, dicen. Ya. Los parámetros, el pulso, parámetros, pulso, valores normales, 120 a 160 en recién nacidos, en niños de 100 a 120 y en de 8 años en adelante de 60 a 100. Entonces, cuando le Dice, pide parámetros, disculpe, en estos usted parámetros pone, a ver chicos, cuando pide parámetros, usted pone los valores normales. ¿Entendido? dicen una Solo los pregunta, en valores esto normales. de los parámetros normales tendríamos que poner entonces en la diapositiva el valor de lo que son de personas de 12 años en adelante, el valor. Sí, No el los de niños, porque valores estamos- normales, porque le dice, a ver, en el pulso, valores normales, en recién nacidos, en niños de 1 a 8 años y de niños de 8 en adelante. Entonces usted pone los valores normales. Parámetros o valores normales es lo mismo. Hay que copiar lo que está Sí, ahí en dice, esta pero- diapositiva directamente. Sí, Sí, Sería pero hasta- dice, sería hasta las pero pupilas. la inquietud sería, si estamos haciendo un ejemplo de una persona de 65 años, tendríamos que poner los parámetros normales de la edad de 8 a en adelante. ya. ¿Cómo le pide? A ver, dígame, ¿cómo le pide el deber? ¿Cómo le pide el deber? Listen, en esa pregunta, en la última, solamente dice cuáles son los parámetros de los signos vitales. Entonces, yo me supongo que simplemente debemos poner cuáles son los signos como, en Exacto. general, como quien diríamos. No lo ¿Cierto? No, copias. Exacto, porque no le está no diciendo solamente es de el la edad primer ejemplo. de tal o tal. Solo le Compañeros, dice control C, parámetros. control V nomás. Exacto, Solo hay que copiar lo que está en la guía positiva. Esos Ya. son los parámetros normales. Porque exacto. no especifica en realidad. Solamente les pide eso. Entonces lo especifica es en recién nacidos, niños y después directamente de 8 en adelante. Ya. Correcto. ¿Algo más? Gracias, Sí. Listen. Nada más, chicos. Que me voy. Nada más dice. Muchas Sí, gracias, dice, licenciada. Nos ha Gracias, ayudado profe. muchísimo. Muchas gracias, profe. Cualquier cosa, ya saben, me llaman. ¿Cuál es representante de ustedes? Al 0984-240393. Por favor, me llaman, por favor, que necesito hablar con alguno de ustedes que tenga el chat, porque ustedes se conectan con eso, ¿no es cierto? Profe, un favor especial. Ya, dime. ¿Cómo es? La mayoría de nosotros a veces, o sea, no tenemos la disponibilidad de tiempo para entrar a las clases. O sea, sí sería bueno que, por favor, nos pueda ayudar con académico, que ayude subiendo Ya, por eso No, quiero que las alguien me llame grabaciones. para yo mandarle directamente el audio. Sí, Para por darles a favor. ustedes. Ya Ya, le pongo muy el amable, número, profe. mande. Dígame. Ya le pongo el número en el chat para que copie. Sí. 0984-240393. Repito, 0984-240393. Licenciada Rosy Bautista. Ya chicos bellos, ha sido un gusto. Nos vemos de aquí el día miércoles. Gracias por estar
Aquí Buenas hay noches, muchas clases Lice. y cualquier cosa estoy a las órdenes. Me llaman para pasarles la información. ¿Hecho? Gracias, dice. Gracias. Ya, Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Gracias, dice, chicos. una buena noche. Gracias, profe. Licenciada, buenas noches. Una buena noche. Cuídese. Chao, compañeros. Chao, Licen. Gracias. Chao, Compañeros, compañeros, buenas noches. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me pueden dar el número para contactarme con ustedes al grupo de WhatsApp? El chat está en el... Le pasé ahorita el número, compañerito, si le copia. A ver, por favor, compañerito, ¿me puede poner? Porque no lo veo. Ahí dice JB, el chat es del número 09 67